Póngase de pie y escuche la lectura de este primer sermón cristiano. Hechos capítulo 2, versículo 14, hasta el versículo 42, aunque el sermón termina en el 41, pero en el 42 nosotros vamos a parar. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Promesa del Espíritu Santo, Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, te agradecemos por tu palabra y por Cristo nuestro Salvador. Le hemos cantado y ahora queremos que en la exposición de tu palabra su voz resuene, su voz retumbe, las órdenes de el capitán se oigan para su pueblo, para su ejército, para tu iglesia. Lo rogamos en su nombre, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Si usted echa un vistazo a mi Biblia, notará un montón de colores. Cada color representa una doctrina diferente o una área de la teología diferente que está tocada en ese texto. Y le digo esto porque al ver el sermón de Pedro, usted puede ver que dispara para muchos lados, pero tiene un solo centro y una sola meta: ese es Cristo. Hace referencia a muchas cosas que son importantes para nosotros como iglesia, pero habla de Cristo y todo está en función de Él. Cita al profeta Joel,
para decir el derramamiento que están viendo del Espíritu de Dios fue profetizado por Joel. Y entonces eso está ocurriendo hoy. Aunque tiene un cumplimiento futuro total, de manera parcial, hoy ustedes lo están viendo ante sus propios ojos. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esa cita de Joel. Acto siguiente cita, ya que está hablando del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y aún de su resurrección, en el versículo 24 dice: Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte. En el versículo 25 y hasta el versículo 28, él cita el Salmo 16, versículos del 8 al 11. ¿Para decir qué? Para decir, Cristo sí resucitó como estaba profetizado. La venida del Espíritu Santo estaba profetizada, la resurrección, vida y resurrección de Cristo estaban profetizados. Y luego continúa con otra cita, una cita del Salmo 110, versículo 1, cuando dice: dijo el Señor a mi Señor. Entonces, el Espíritu Santo derramado, profetizado; Cristo Jesús muerto y resucitado, profetizado; y la exaltación de Cristo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra. Explica Pedro, no estaba hablándole el Señor a David, estaba hablándole a Cristo, confiriéndole el lugar de honor a su diestra. 3 textos que Pedro utiliza para predicar de Cristo y para apuntalar el hecho. Cristo está vivo y está exaltado a la diestra del Padre, y porque eso es verdad, de lo cual nosotros somos testigos, ustedes están en graves problemas porque ustedes mataron a este Cristo. Y la verdad es que todos nosotros hemos estado en la misma situación que esa gente. Gracias a Dios ya no. Si hemos creído en Él, ya no estamos en esa situación. Así que allí tiene el bosquejo de Pedro. Ya le sacamos las notas de su bosquejo. 3 textos, 3 puntos. Explicar la venida del Espíritu Santo, la resurrección y la exaltación de Cristo. Y luego concluir: arrepiéntanse. La predicación cristiana tiene esa gran virtud, que como es la palabra de Dios, entonces no hay nada que se esconda de ella. Dice el escritor de Hebreos: todo está desnudo delante de los ojos de aquel quien va a juzgar. Es decir, la palabra de Dios deja las cosas en claro, no porque Dios necesite conocerlas, Él las conoce, sino para que tú y yo veamos la fealdad de nuestro pecado y la gloria de Cristo y nos arrepintamos. Por eso es que se necesita la palabra de Dios para quitarnos la venda de los ojos, tal como Dios utilizó a Pedro aquí para quitar la venda de los ojos de aquellas personas, y entonces clamaran: ¿qué vamos a hacer? Pedro dando entonces explicación de que los que ellos estaban considerando y burlándose como si estuviesen ebrios, él les dice: no están ebrios, tienen al Espíritu de Dios, que dijo el profeta Joel capítulo 2: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Se acuerdan que esto ya lo explicamos? Pero solamente como repasito, decíamos, estos eran medios revelatorios del Antiguo Testamento. Visiones, sueños, eran modos en que Dios revelaba su voluntad para ser obedecida y para ser proclamada en el Antiguo Testamento. Cuando Dios envió su Espíritu Santo, lo que implica aquí es que ahora todos los creyentes, todos los que recibimos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de proclamar la palabra de Dios. Dios nos convierte en eso. Y el ejemplo claro está en Pedro. ¿Y se acuerdan el ejercicio que hizo John Vermilye hace poco más de una semana? Nos llevó a Mateo 16, nos mostró la declaración de Pedro: no te fue dado sino de mi Padre. Y luego nos llevó a Hechos 1, escuchó: recibiréis poder. Y luego nos llevó a Hechos 2, Pedro predicando. Y luego nos llevó a Hechos 4, Pedro otra vez predicando. Los creyentes hemos recibido la capacidad de predicar, proclamar la palabra de Dios. Es interesante que el libro de Deuteronomio dice una y otra vez: y si escuchares la voz del Señor, y si escuchas la voz de tu Dios, y si escuchas la voz de tu Dios. Pero recuerdo algo: el único que hablaba con Dios era Moisés. ¿Se acuerda?
El pueblo dijo, no, truena re feo el monte, hay que hable con Moisés, nosotros nada. Sin embargo, ese escuchar se refería a la ley. Si haces caso y obedeces la ley, entonces va a pasar esto. No necesitamos nueva revelación, necesitamos proclamación de la misma revelación. Y para eso Dios da su Espíritu a todo creyente, capacitándole para la proclamación de su palabra. Y vimos entonces también, dice, sobre mis siervos, sobre mis siervas, sin importar sexo ni condición social, si tienes al Espíritu de Dios, Dios te hace un proclamador de su palabra. Ahora, la segunda parte de la profecía de Joel es la que nosotros todavía dejamos allí. Y seguramente usted dice, pues denle, pastor, porque ya sabemos para dónde va a jalar con esos versículos. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta expresión, el día del Señor, permítame empezar por allí. Le explica el pastor MacArthur de la siguiente forma: el tema de la profecía de Joel es el día del Señor, y llena todas las partes del libro de Joel. Esta frase no hace referencia a un periodo cronológico, sino a un periodo en general de ira y de juicio único en la historia proveniente del Señor. El día del Señor no se refiere a un periodo de 24 horas, se refiere a un periodo más largo donde Dios estará derramando su ira sobre el mundo. Lo que llamamos comúnmente el Apocalipsis. Es un mal nombre para hablar de la tribulación. Creo que como creyentes podríamos ser más precisos y hablar de la tribulación. Los últimos 7 años antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, divididos en 2 partes. Tribulación y gran tribulación. Yo no lo dividí así, así lo dividió el Señor. Acompáñenme a Mateo 24 para que vea, porque de todas maneras tengo que llevarlos allá. Yo les dije la vez anterior, vamos a tener que ir a Joel, vamos a tener que ir a Hechos, entenderlo como lo entendió Joel, entenderlo como lo entendieron los del día de Pentecostés y cómo lo entendemos nosotros. Misma interpretación, pero diferente aplicación para cada uno. La interpretación es la misma siempre. Pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, usted puede ver el contexto. ¿Cuándo sucedió esto? Después de que pronunció los ayes contra los escribas y fariseos, dice el capítulo 24, cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pausa en la lectura. Note por favor que ellos tienen 2 temas en mente. Tu segunda venida, tu venida. ¿Cuándo vas a hacer tu aparición? Y luego también, ¿cuándo va a ser el fin de todas las cosas? ¿Cuándo va a acabar todo como lo conocemos? Y el Señor les dice. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel,
el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, note ese término allí, gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hasta ahí voy a dejar la lectura. Note por favor que el tono del Señor, una vez que se habla de esto que ya habló el profeta Daniel, de esta abominación desoladora, el tono del Señor cambia para decir es tiempo de supervivencia. Busquen refugio donde se pueda. Los primeros momentos y juicios dice que van a traer, ¿qué? Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Lo primero que debe aparecer es el anticristo en los tiempos finales. El anticristo escatológico es diferente a todos los anticristos que han salido a lo largo de la historia, todos los que se han opuesto a Cristo de manera clara y rotunda. Vendrán en mi nombre. Y si usted coteja eso con lo que dice Apocalipsis capítulo 6, va a ver que el Señor estaba dándoles en una cápsula muy pequeña, pues lo que habla el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6 inicia diciendo, y ya es, el Cordero empieza a abrir los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Para que no nos hagamos revolturas. Pedro está citando al profeta Joel, el cual habla de cataclismos, de destrucción en la tierra, que corresponde a un periodo que la Biblia ubica como la tribulación, la cual se divide en tribulación y gran tribulación. El inicio de ese periodo está en la aparición de el anticristo. Bueno, el rapto de la iglesia, pero aquí en la tierra el anticristo. Déjame decirle algo, decía John, el predicador de la semana pasada, un ventilador más y van a tener un mini rapto aquí, ¿no? Se fueron para el cielo. Empieza con el rapto, pero luego viene el anticristo, aparece el anticristo, que Apocalipsis lo describe como un jinete en un caballo blanco, que viene conquistando pero no trae armas. Porque el anticristo cuando aparezca en la primer parte de su gobierno sobre la tierra se mostrará como un líder pacifista, buena onda. La segunda mitad va a cambiar, pero la primera mitad se va a mostrar en paz. Por eso dijo el Señor, van a venir unos en mi nombre. Está profetizado que Él se va a hacer pasar por Cristo. Pero además el Señor dijo que habrá otras señales que ocurrirán. Va a haber guerras, ¿verdad? Mateo 24 dice en el versículo 5, y oréis de guerras y de rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Bueno, el segundo jinete de Apocalipsis 6 dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Es Apocalipsis 6:4. Note que hay una relación entre las palabras del Señor en Mateo 24 y Apocalipsis 6. Pero no ese es el tema al que quiero llegar, entonces voy a continuar. El tercer jinete trae hambre. Dice el versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Se lo traduzco, el sueldo mínimo de un día de un trabajador por la porción de una persona. ¿Y los de tu casa de qué van a comer? O sea, se te va a ir todo el dinero en comida. ¿Y cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el agua? ¿Cómo se paga lo demás? Es una pobreza extrema y por tanto hambre y muerte. Y por eso dice un caballo negro. Y acá en Apocalipsis 24 dice, y habrá pestes y hambres. Entonces, corresponde perfectamente con Apocalipsis 6. Mateo 24 con Apocalipsis 6. Y luego también, vea lo que dice, ya que estamos en Mateo.
Dice Mateo en el versículo 6, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vea por favor qué dice Apocalipsis capítulo 6. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, va a haber hambre y muerte. Y el Señor dijo en Mateo que habría mucha muerte, también pestes y terremotos en diferentes lugares. Los dos corresponden. ¿Y dónde están las almas? Pues están en el siguiente. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El quinto sello es persecución. Ahora, el castigo no es sobre los creyentes. Lo que eso va a hacer es aumentar la culpa de los perseguidores. ¿Me sigue con eso? O sea, la ira no se está derramando sobre los creyentes de ese tiempo. Ellos están siendo rescatados por vía del martirio de los juicios que están cayendo sobre la tierra. El juicio va a ser para los perseguidores. Están aumentando su culpa. Y a donde necesito que aterricemos es a lo que dice Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Pausa allí. El Señor dijo que habría pestes, hambres, terremotos. Para que una isla se desaparezca, sea tragada por el mar, se imagina la clase de terremoto que tiene que suceder. Para que cambie la hidrografía y orografía del planeta, las costas se desvanezcan, se imagina la clase de terremotos que tiene que haber. Y allá en Asia acaba de pegar uno muy duro, ¿lo vieron? Pero ni aún así llega a los terremotos de la tribulación. Joel profetizó, Joel capítulo 2, dice que habría muchos cataclismos en el cielo. Y se está refiriendo precisamente a lo que dijo el Señor. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Qué dice? ¿Qué acabamos de leer? Pues precisamente eso. Se va a oscurecer el sol. Le quitará el Señor su poder luminoso y energía en calor al sol. En ese momento no. Pero más adelante sí. De lo que está hablando es de que va a haber tanto polvo por tantas edificaciones caídas que no se va a ver el sol. Acuérdese. En nuestro país hemos tenido terremotos horribles. Y las nubes de polvo que se levantan, si usted está cerca de un lugar colapsado, sí alcanzan a tapar el sol. O vea escenas del ataque terrorista de septiembre 11 en los Estados Unidos. Las escenas en tierra, no de helicóptero, en tierra no se ve el sol de tanto polvo. Entonces, en la perspectiva del profeta, tanto Joel como luego Juan, el sol sí se oscurece y la luna sí se torna en color de sangre. Bueno, nada más hace falta tantito que el sol y la tierra se alineen y la luna se ve roja. Ahora, es otra coloración que toma cuando tiene algún bloqueo, algo que impide que usted la vea directamente. Se ve rojiza. Joel estaba profetizando del día del Señor. Y él relacionó el día del Señor, los tiempos finales, con la venida del Espíritu Santo. En la mente de Pedro los dos están relacionados también. Ya estamos en la recta final, es el último bloque de la actividad de la obra de redención, es el sprint final.
Es el último trecho. Desde que el Hijo de Dios apareció, iniciaron los tiempos finales. Y entonces estamos en la recta final del plan de redención. Yo esperaba un wuju o algo así allí. Porque si Pedro lo veía cerca, usted y yo lo vemos 2000 años más cerca. Si hacen wuju ya es demasiado tarde. Para Pedro lo que estaba ocurriendo era la era mesiánica y era el estrecho final, la parte final en el plan de redención. Dios ya envió su Espíritu, ya exaltó a su Hijo, ya lo resucitó, ahora sigue proclamarlo y esto se acaba, como lo dijo Joel. Por eso le cita de las Escrituras al profeta Joel. Y mire, cuando dice allí, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Esa frase que no he abordado, pero no la voy obviamente no la voy a saltar, solamente que el otro llevaba más tiempo de explicación. Esa frasecita de los señales y prodigios es algo que también le debemos poner atención, porque se vuelve a mencionar. Usted sigue avanzando, ¿verdad? Y va a encontrar en Hechos capítulo 4, versículo 30, la oración de los creyentes dice: y ahora Señor, leo el 29, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Lo que ellos pedían, Pedro lo menciona aquí. Vamos a necesitar de tu poder para que quede claro que el mensaje que traemos proviene de ti. Ahora, hermanos, ubíquese en el tiempo de ellos. Ellos estaban en el inicio, en el nacimiento de la iglesia. Y cuando hacen esa oración todavía son los albores, los primeros tiempos de la iglesia cristiana. Había necesidad de certificar que este era un mensaje divino. Hoy en día no. Hoy en día usted no necesita eso. Ellos sí, nosotros no. Usted sabe, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice también en Hechos 14:13: con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Cuando el Señor regrese también habrá señales y prodigios. Prodigios arriba en la tierra, prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque va a ser necesario demostrar que estos no son fenómenos naturales, inclemencias del tiempo, sino que es la mano de Dios vaciando su ira sobre la tierra. En este sentido, los apóstoles pedían confirmación. Confirma tu palabra, confirma que lo que traemos es de parte tuya. Sangre y fuego y vapor de humo. En Joel y en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 19, bien podría referirse a la forma descriptiva de volcanes haciendo erupción. Sangre y fuego y vapor de humo, ¿no le parece una descripción de ríos de lava? Con fuego encendiendo cosas y sacando humo. El sol se convertirá en tinieblas de tanto humo, de tanto polvo, de destrucción, y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Esto va a ser claro que es la ira de Dios, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto se los dije la semana pasada, pero otra vez dese una vueltecita allí de la página. Cuando Pedro acaba su sermón, les dice: sean salvos, arrepiéntense y bautícense. Arrepiéntense y bautícense. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Una nota al respecto proviene de la Biblia de estudio de Albert Mohler. Invocar el nombre del Señor no es solamente la pronunciación del nombre del Señor, sino que implica arrepentimiento y fe. Lo mismo que Pedro les dice adelante: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y bautícense, no porque el bautismo salve, sino simplemente como una señal de que han creído en Cristo Jesús. Todavía tengo tiempo de adentrarme en lo que sigue, que está tremendo.
Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Piénselo en el contexto de Joel. El que invoque el nombre del Señor. En tiempos de Joel, donde él llamaba al arrepentimiento y a que el pueblo se volviese a su Dios, se requería arrepentimiento e invocar quiere decir eso, venir de regreso a Dios. En el tiempo de Pedro quiere decir lo mismo. Y en nuestro tiempo quiere decir lo mismo. Invocar el nombre del Señor es tener arrepentimiento y fe, creer lo que Él ha dicho de sí mismo. Dice el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Allí están prodigios y señales que había mencionado Joel, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Varones israelitas es un llamado a todos y luego se enfatiza con la palabra oíd. Escuchen, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. Porque este es Jesús Nazareno. Este Jesús Nazareno. ¿Qué manera de describir al Señor, no creen? Es muy raro hablar del Señor así. ¿Por qué señala el lugar de origen? Bueno, no de origen, pero el lugar donde nuestro Señor radicó. Pudo haber dicho a Jesucristo, pudo haber dicho a Jesús, hijo de David, así se le llama, a Jesús, el Hijo del Hombre. Pudo haber utilizado otros títulos que el propio Nuevo Testamento menciona para nuestro Señor Jesucristo, pero no lo hizo. Dijo Jesús Nazareno, que no fue ni siquiera donde nació en Belén. Huyó su familia a Egipto y regresó y vivió en Nazaret. Además de Nazaret, que era un pueblo despreciado. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué profundidad o qué significado tiene el que Pedro haya dicho Jesús Nazareno? Bueno, para empezar, que está ratificando que nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida normal. Su humanidad, que luego más adelante va a enfatizar su exaltación a la diestra del Padre. Pero aquí está enfatizando su humanidad. Él es Jesús Nazareno. Además de enfatizar su humanidad, está enfatizando su humildad. De un lugar despreciado, de allí salió nuestro Salvador. Esta frase, Jesús Nazareno. Piensen en eso en un momento, porque así como dijo el profeta Joel, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Luego Él les va a decir, crean en Él, en ese nombre. Un Salvador que se humanó, como estuvimos hablando en Navidad a través de Hebreos capítulo 2. Este es el nombre con el que se conocía al Señor y el lugar de su procedencia. Entonces quedaba claro, era para demostrar su humildad e identificar al Señor con su ministerio terrenal. Pero escuche, varón aprobado por Dios. Único título aplicable al Señor, o más bien debo decir, título únicamente aplicable al Señor. ¿En quién podrían poner en su epitafio varón aprobado? Bueno, por la gracia del Señor somos perdonados, pero Él sí es varón aprobado. El Señor Dios dijo, este es mi Hijo en quien me complazco. Todo lo que hace es para mi deleite, mi placer. Ayer recordaba con un hermano nuestro el canto, el gozo del gran rey que canta Steve Green. Y él en esa poesía dice que Dios se goza en restaurar hogares, Dios se goza en dar nueva vida, Dios se goza en un nuevo atardecer, en un nuevo florecer.
Dice, pero de todos sus deleites uno se distingue más, el Hijo que vivió y salvó. Es puro y sin mancha, es todo santidad. Él encarna la verdad y su nombre es sin igual. Solo del Señor Jesucristo se puede decir varón aprobado. Pero pónganlo en la balanza, porque Pedro acaba de decir, este Jesús Nazareno, salido de Nazaret, de un pueblo de gente despreciada, de allí salió el varón aprobado por Dios. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sí, salió lo mejor. El mejor de todos los hombres, el único hombre sobre el que Dios pone su sello, aprobado. De lado a lado, de eternidad a eternidad, Jesús es santo. Y Pedro contrasta eso. Ahora le vuelvo a hacer notar, hermanos, que esta es la primera vez que Pedro se para a predicar. Este es el poder del Espíritu de Dios, capacitándolo para hablar en nombre de Dios, el mensaje de Dios, del Hijo de Dios, para la salvación que solamente Dios puede dar. Varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Y cómo lo aprobó Dios? Con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Y ahora les voltea las cosas. No es nada más mi testimonio. Ustedes son testigos. Ustedes vieron lo que hizo. Quizá habría allí quien tuviera un familiar que fue sanado por Jesús. Quizá había alguien por allí que vio alguna sanidad. Porque las que se mencionan en los evangelios no son todas. Acuérdese lo que escribió el evangelista Juan. E hizo muchas otras cosas Jesús. Pero estas se escribieron ¿para qué? Creáis que Él es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo muchas otras cosas, así que Pedro les dice, y quizá, no sé, nada más voy a entrar tantito a la especulación y me regreso, pero quizá allí había una que otra cara entre la multitud que mientras Pedro predicaba decía, yo te vi. Tú viste cuando lo sanó. Ese día te llevaste el desayuno gratis, mano. O estabas en la multiplicación de panes, cualquiera de las dos. Y si era medio gorroncito, estuvo en las dos. Ustedes lo saben, que Dios lo aprobó, Dios lo señaló, Dios lo certificó y garantizó su mensaje por medio de las cosas que hizo a través de Él, señales y prodigios que hizo a través del Señor Jesucristo. Juan 2:23 dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Dios, su poder reposó sobre nuestro Señor Jesucristo, de modo que su obra quedó certificada que provenía de Dios. Por eso llamarle, tú haces las cosas que haces por el poder de Satanás. Como le echaron en cara en Mateo 12, era una gran blasfemia. Porque los actos poderosos que Dios hacía, que eran para su fe, para que creyesen, estaban cerrando la puerta en la cara a Dios diciéndole no. Entonces, ¿de qué otro modo vas a ser salvo si no es a través de Cristo? Se convierte en un pecado imperdonable porque no llegas al Salvador, porque tú mismo te estás cerrando ante las evidencias de que Él es el Salvador. Allí dice señales, son manifestaciones del poder de Dios, prodigios. Aquello que va contra la naturaleza, milagros, por supuesto. Aquello que es improbable a toda costa. Algo que solamente puede ser explicado por el propio poder de Dios. Y Pedro dice, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros sabéis. Va viendo cómo el mensaje del Evangelio tiene esta virtud de ir encajonando, encerrando, poniendo contra la pared. Me recuerda a esas escenas de películas de acción y de batallas con espadas donde le van acercando aquí al otro, poquito a poquito, y ya empieza a picarle la piel, la espada. Eso hace la predicación cristiana. Pero eso no hace la predicación cristiana solo atrás de este mueble. Eso hace la predicación y el testimonio cristiano. Eso es lo que hace. Deja sin excusas. Tú sabes ya lo que dice la palabra de Dios, ya te lo dije.
ya sabes. Pedro les dijo, ustedes ya saben, a este entregado por el determinado consejo de Dios. Ustedes están orando para que los minutos se hagan largos, qué bueno, sigan así. Al menos que lleguemos con aterricemos en este versículo. A este entregado por el determinado consejo de Dios y anticipado conocimiento de Dios. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro, que asumía que ya estaban allí y que tal vez sí habían estado allí presentes algunos que observaron de primera mano las obras de nuestro Señor Jesucristo, ahora dice el determinado consejo. Eso habla de un plan determinado y claramente definido. La salvación de los hombres no es una alternativa al plan original de Dios. El pecado de Adán y Eva no sorprendieron al Señor. Ya estaba sopesado que el hombre fallaría. Por eso Pedro dice el determinado consejo. En el plan bien definido, trazado de Dios, ya estaba que esto iba a ocurrir. El anticipado conocimiento nos deja ver la omnisciencia, el conocimiento previo de Dios. Por eso dice, la frasecita es anticipado conocimiento. Quiero que vaya por favor tantito a otra carta, porque Pedro habla de estas cosas también en otros lados, y en su primer carta él habla de esto. En el capítulo 1, versículos 1 y 2, primera de Pedro 1, 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Se acuerda que hace poco el pastor Isaac predicó de estos versículos? Y es importante que leamos la presciencia si tiene esta versión. Es el previo conocimiento, no la presencia, sino la presciencia. Es el previo conocimiento. ¿En qué manera Dios utilizó su previo conocimiento? En aquella carta dice, en conocer a los que Él quería elegir para salvación. Pero en Hechos capítulo 2, en su predicación, Pedro dice, el previo conocimiento de Dios entregado por el previo conocimiento de Dios. Dios lo entregó por su plan que había trazado y por el previo conocimiento que Él también posee. Y aquí es donde se vuelve inescapable la doctrina de la elección. Aquí es donde uno saca la carta fuerte. Cuando platica con cafecito, no discutiendo, no. Cuando platica uno con nuestros hermanos que no comparten mucho esta doctrina, entonces dice, le puede decir usted, ¿tú crees que Cristo Jesús estaba elegido como el Salvador del mundo desde antes de la fundación del mundo? Sí, Pedro lo dice. O sea, Dios eligió a Cristo para ser el Salvador. Dios también eligió a los que han de creer. No, sí. Porque la misma presciencia que eligió a Cristo para entregarlo como el sacrificio por los pecados es la presciencia que el propio Pedro dice eligió a los creyentes para ser salvos. De modo que no hay forma para que nadie se gloríe delante de Dios, la salvación es del Señor. Ahí quedaba un buen amén, pero ya no va a ser espontáneo, ya déjelo para la siguiente. La misma presciencia que eligió a Cristo como el Salvador para entregarlo, dice aquí, es la misma presciencia que te eligió a ti, mi hermano. No tienes mérito en tu salvación. Claro, la Biblia dice que hay una responsabilidad humana de arrepentirse y creer. Y eso siempre va a estar en la balanza, pero de que el que se arrepiente y cree es elegido, es elegido. Y si me orilla un poquito más, le digo, y Cristo pagó solo por los que van a creer.
Es decir, solo por los que Él ya sabe que van a creer. Lo que se le llama una expiación cerrada. Los que saben mucho de eso le llaman una expiación cerrada. Y entonces recurrimos otra vez al apóstol Pedro, porque si fuera, no creo que sea poca carta, creo que es suficiente, pero si todavía usted tiene dudas en su corazón, vea lo que dice el propio apóstol acerca de nuestro Señor Jesucristo en la primera carta, capítulo 1, otra vez, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo Jesús estaba destinado a morir por la presciencia de Dios, por el consejo de Dios, por su plan trazado y su omnisciencia. ¿Cuándo ocurrió el pecado de Adán y Eva? ¿Antes o después de la fundación del mundo? Pues después, obviamente. Disculpe, no quiero insultar su inteligencia, solo quiero subrayarla esta verdad. Después de la fundación del mundo, y si Cristo ya estaba programado para hacer el sacrificio por esos pecados, entonces quiere decir que el pecado de Adán y Eva no descompusieron las cosas, simplemente fueron parte de lo que había que suceder para que Dios traiga gloria a su nombre por medio de mostrar todos sus atributos en la muerte, crucifixión, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si me sigo, no alcanzo el avión. Pero sí tengo que seguir un poquito más con este texto de Hechos capítulo 2. Dice allí, yo lo dejé en otro lado, permítame. Dice Pedro, entregado, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes lo prendieron. ¿Y quiere decir eso? Simple y sencillamente quiere decirle arrestaron. Las manos que fueron creadoras de todo lo que existe ahora estaban atadas por seres que fueron creados por Él. El Señor soberano permitió que su Hijo padeciera como un malhechor, como un delincuente, como un criminal. Recuerda estas palabras. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Este soberano sobre todo determinó que su Hijo Jesucristo tendría que ser entregado en manos, dice allí, de inicuos para que le crucificaran. Lo prendieron y lo mataron. Al Señor de la vida, dice en otro lugar. Matasteis al dador de la vida, al que da la vida. ¿Se acuerda que cuando salió la película La Pasión de Cristo, se hizo revuelito? ¿Verdad? ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? ¿Se acuerda de esas polémicas, verdad? Que luego salen. En particular esa. ¿Quién mató a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? La verdad es que fue muerto por manos romanas, por consenso judío, por la culpa de todos nosotros. Yo le dije que la palabra de Dios arrincona. Yo le dije que la palabra de Dios desnuda y deja las cosas expuestas ante los ojos del que ha de juzgar. No porque Él no tenga conocimiento, sino para que tú y yo veamos. Él fue muerto por nosotros.
esa palabra en el momento indebido, o esa palabra incluso indebida, ese pensamiento, esa mirada, ese sentimiento pecaminoso, por todo eso. Por eso dice la Escritura, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que nunca tuvo relación alguna, ni se le podría culpar de ningún pecado, Dios lo trató como si Él personalmente hubiese cometido tus pecados. Para que tú fueses hecho justicia de Dios en Él. Es decir, para que entonces pueda tratarte como si tú hubieras vivido la vida de Jesús. Por eso te llama hijo, por eso te llama hija. Por nosotros. La buena noticia es que a este Jesús Dios lo levantó de los muertos y lo exaltó. Y entonces todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No puedo irme de aquí sin decirte. Si ya te quedó claro, y quizá por primera vez te quedó claro, la frase Jesús murió por ti, ¿qué significa? Por tu culpa, en tu lugar, para tu beneficio. Entonces arrepiéntete, confiesa, ponte de acuerdo, sí, Dios tiene razón, y cree. Porque todo aquel que creyere tendrá vida eterna. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra. Tu brazo no se ha cortado para salvar. Tú puedes salvar incluso hoy en este auditorio, en esta audiencia. Que nadie diga, bueno, para la otra sí, o tal vez le hablaban al de al lado. No, te estoy hablando a ti. Tu palabra nos ha hablado a cada uno. Nosotros no sostuvimos el martillo, nosotros no jalamos la cruz para levantarla, pero nuestros pecados hicieron eso necesario. Y entonces fue por nosotros. Y entonces que vivamos, Señor, conforme al llamamiento a salvación con el que hemos sido llamados, dice Efesios 4:1. Quienes ya hemos creído, entonces que vivamos a la altura de la profesión que hemos hecho de fe en Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí que no ha creído, salva, Señor, salva. Salva, Señor. Amén.